Hola, muy buenas a todos. Somos el grupo 5 correspondiente a la asignatura de Construcciones Industriales. En este caso, Álvaro Cañón Alonso, Antonio Segundo Siles y, por mi parte, Miguel Jaramillo Rosado. Estamos aquí para presentar el proyecto de la planta de producción de cerveza artesanal La Gaditana. El motivo de realizar un proyecto de una planta de cerveza es básicamente ya que, debido a estos tiempos en los que estamos viviendo, en el que la pandemia de COVID-19 está causando bastantes estragos a la economía internacional, estamos viendo cómo se está tendiendo a una economía cada vez más cercana, a una economía en la que el vecino es el que nos provee de los materiales necesarios para nuestra producción. Por ello, queremos que la Bahía de Cádiz tenga una cerveza que sea en estandarte y por ello hemos creado La Gaditana. Los puntos que vamos a tratar en este proyecto van a ser un estudio de mercado en primer lugar, posteriormente un estudio de la viabilidad técnica del proyecto, posteriormente el plan económico y el plan financiero para el mismo y por último vamos a tratar el impacto medioambiental que va a tener la construcción de nuestra planta. Hola, buenas a todos. Vamos a comenzar con el estudio de mercado, que en este punto el objetivo es analizar la situación actual de la cerveza en España, valorando los siguientes puntos que aparecen en la presentación, como son la situación actual de la cerveza y posteriormente el análisis de la oferta y análisis de la demanda. En cuanto a la situación actual de la cerveza, como todos sabemos, la cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en España y esto se debe en gran parte a las productoras de los distintos tipos de cerveza. En cuanto a las productoras más grandes, se colocan en primer lugar Mahou, en segundo lugar Heineken, en tercer lugar Damm y en cuarto lugar Hijos de Ribera, o más conocido como Estrella Galicia. En cuanto al estudio de la oferta, la producción de cerveza en España rozó unos valores de cercanos a 40 millones de hectolitros y esto sitúa a España en la cuarta productora de cerveza a nivel europeo. En cuanto a nivel mundial, se colocó como la 11ª productora de cerveza, por detrás de países como Estados Unidos, China o Alemania. En cuanto a las ventas, en España se comercializaron casi 38 millones de hectolitros anuales, manteniendo el crecimiento creciente de los últimos años atrás. Este crecimiento se verá perjudicado seguramente por la crisis sanitaria de la COVID-19. Diferenciando por zonas geográficas, la zona donde se consumió más cerveza fue en el sur de Andalucía y en las Islas Canarias. Esto se debe a la gran cantidad de horas de sol que existen en esta zona y sobre todo al abundante turismo de los países europeos que existen en la temporada de verano. En cambio, la zona que menos cerveza se consumió fue la zona norte de Asturias y norte de Castilla y León. En cuanto al estudio de la demanda, nosotros hemos decidido crear una cerveza envasada en vidrio, en botellines de 33 centilitros, y este es un material de los que más contribuye al medio ambiente. La cerveza, como ya hemos comentado anteriormente, es un producto que está en auge y los clientes buscan una relación con una calidad-precio aceptable. Por lo tanto, vamos a optar por una cerveza con un precio moderado y envasado, como hemos comentado ya, en botellines de 33 centilitros. Y ahora pasamos al estudio de la viabilidad técnica. Bien, para analizar el estudio de la viabilidad técnica se ha decidido estudiar 3 puntos importantes. En un primer lugar, dónde vamos a colocar nuestra planta. En un segundo punto, vamos a ver cómo vamos a diseñar nuestro sistema productivo, qué tipo de maquinaria y cuál es el proceso en sí para generar nuestra cerveza. Y por último, vamos a ver lo que sería el diseño de la planta industrial que hemos planteado y cuál es la distribución que tiene la misma. En primer lugar, la localización de la planta. Como hemos dicho a la introducción de este proyecto, queremos que nuestra cerveza sea el estandarte de la Bahía de Cádiz y, por tanto, no hay otro remedio que nuestra planta esté situada en el mismo corazón de la bahía. Para localizar el punto exacto en el que queremos localizar nuestra planta, se realizó un pequeño estudio en el que se estudió la cercanía, el tiempo de transporte entre los distintos pueblos característicos de nuestra bahía, desde Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Puerto Santa María, hasta Rota,
Y entre ellos, pues al final la elección más lógica y la que nos salió un resultado más correcto de cara a optimizar el tiempo de desplazamiento fue Puerto Real. Concretamente, vamos a colocar nuestra planta en el polígono de Río San Pedro, en el que el tiempo medio de desplazamiento entre las distintas localidades de la bahía de Cádiz es de unos 19 minutos. Aunque no se ve ahora mismo en esta imagen obtenida desde el catastro, la parcela que vamos a obtener, que vamos a alquilar para nuestra planta va a ser de 20 metros de longitud de 20 metros de luz, perdón, por 47,5 metros de longitud. Para diseñar nuestro proceso productivo, en un primer momento vamos a basarnos en un cálculo de la demanda teórica que queremos conseguir. Por supuesto, debemos asumir que la demanda real que vamos a tener mes a mes va a ser diferente a la demanda teórica, pero vamos a obtener este valor para realizar nuestro primer proceso de cálculo. Como se puede ver en esta tabla, partimos del volumen unitario de cerveza a conseguir y en base a ello podemos parametrizar el resto de materias primas que necesitamos para realizar nuestra cerveza. Tal como se verá más adelante en el estudio económico y financiero, los cálculos y el dimensionamiento tanto del proceso como de los diferentes equipos se realizó para unos 7.000 litros de cerveza mensual. En este caso, en esta imagen podemos ver lo que sería un diagrama de flujo del proceso productivo. Como se puede ver gracias al color de las diferentes flechitas, podemos ver 4 flujos de materia circulante. En este caso, un flujo 1, que serían los ingredientes sólidos, flujo 2, el agua gélida, 3, el agua potable y 4, un flujo de vapor para calentamiento. Para explicar a grandes rasgos este proceso productivo, se va a explicar cómo sería el tratamiento de los ingredientes sólidos, ya que con ello haremos un recorrido bastante genérico, pero a la vez profundo, de lo que sería todo el proceso de producción. En un primer momento tenemos nuestro almacén de materia prima en el que se guardan los granos de malta y posteriormente se llevan al molino. En este molino los granos de malta se fraccionarán y con ello ya pues, tenemos nuestra materia para llevar al almacenador. El cereal molido en el macerador se mezclará con agua previamente descalcificada y se mantendrá durante un tiempo determinado para conseguir lo que sería nuestro mosto. Este mosto en un primer momento se va a pasar por un filtro con el objetivo de eliminar las trazas sólidas que puedan tener y posteriormente en el cocedero se va a mezclar junto con los lúpulos y junto con el vapor para calentamiento. Gracias a este vapor para calentamiento, el mosto se llevará a un proceso de ebullición que se mantendrá así durante un cierto tiempo. Posteriormente, a la salida del cocedero lo llevaremos hacia el whirlpool. El whirlpool no deja de ser una máquina que funciona con el principio de separación centrífuga, con el que se pretende eliminar restos de traza que hayan podido quedar todavía en nuestro líquido. Después del proceso de whirlpool se va a llevar hacia un intercambiador de placas, que es el punto previo hacia el fermentador. La razón para pasar nuestro mosto por un intercambiador de placas es simplemente bajar la temperatura que hemos subido previamente hacia un punto parecido al que teníamos en el macerador, ya que es la temperatura óptima para que la cerveza fermente. En el fermentador, añadiéndole las levaduras, se produce el proceso de fermentación con el que se va a ir generando poco a poco nuestra cerveza. Posteriormente, a la salida del fermentador, pues daremos pie al madurador. En este madurador se van a decantar todas las levaduras hasta ya posteriormente tener nuestro producto finalizado en el envasador. Después del envasador, pues se van a paletizar los botellines y se almacenarán en el almacén correspondiente a estos botellines, como veremos más adelante. Aquí podemos ver lo que sería nuestro diseño que hemos planteado para la planta. Como se puede ver, tenemos unas dimensiones de 19,5 por 35 metros, lo que da lugar a unos 700 metros cuadrados. Nuestra planta va a estar comprendida por 5 zonas bastante diferenciadas. En un primer lugar, tenemos nuestra zona de producción, que entre las características principales que podemos decir acerca de ella es que se intenta que los flujos de materia no se crucen de uno a otro para evitar contaminaciones y evitar peligro. Posteriormente vamos a tener 2 almacenes, uno en primer almacén donde vamos a tener materia prima y otro segundo almacén donde tendremos envases y otro tipo de elementos necesarios para toda la fábrica.
Posteriormente tendremos nuestra sala de productos terminados, donde tendremos nuestros barriles y también tendremos, perdón, nuestros botellines y también tendremos algunos barriles. A continuación, podemos ver una sala de degustaciones que es bastante típica en todas las plantas cerveceras y con ello nuestros clientes van a poder degustar nuestra cerveza de primera mano. Por último, vamos a tener una sala de oficina en la que de la cual los directores van a poder gestionar completamente todo lo que ocurre en el transcurso del proceso de producción. Buenas tardes, yo soy Antonio Segundo, voy a pasar a explicar ahora el análisis económico y financiero. Haciendo este análisis vamos a intentar responder a las siguientes preguntas, que son las siguientes. ¿Es viable nuestro producto? Es decir, ¿vamos a obtener una rentabilidad por el mismo? ¿Cuál va a ser nuestra actividad inicial y hasta dónde queremos llegar? Importante que fijemos un objetivo desde el punto de vista de la producción que queremos, para hacernos los pioneros o una empresa importante dentro de la bahía, como se mencionó anteriormente. ¿Cuánto personal vamos a contratar? Si vamos a hacer una empresa que tenga poco personal, mucho personal. Y por último, primeramente tendremos que hacer una inversión de capital, el cual habrá que estudiar con respecto a la primera pregunta, si finalmente va a ser rentable o no, pero también los años en los cuales voy a conseguir esa rentabilidad, porque será un capital que a lo mejor no tengamos disponible en ese momento, tengamos que pedir prestado y por lo tanto tenga un tipo de comisión. En cuanto, para definir la actividad inicial, se ha establecido, pues somos un tipo de empresa joven, entonces tenemos 4 tipos de niveles. Tenemos un nivel Nobel, que sería de 0 a 6 meses, joven de 6 a 12, madura de 12 a 24 y adulto más de 24. Cuando se definen estos meses en los cuales la empresa ya se ha establecido, por lo tanto se le da un factor a aplicar sobre el volumen de producción que tenemos. La explicación es la siguiente. No todo lo que voy a producir lo voy a vender. Sobre todo a lo mejor produzco X, pero sin embargo por mi nivel de aceptación en el mercado no me permite que venda todo. Entonces un remanente que me queda después en stock. Por eso esos coeficientes, hasta que ya una vez que la empresa se ha establecido y ya tiene un nombre dentro de la bahía o del entorno en el que se va a exponer, pues ya finalmente casi todo lo que se produce se lograría vender. Es por ello la tabla de abajo que explica cómo entre los 0 y los 6 meses, en un principio son 1.500 litros que se produce, pero sin embargo se venden 600. Como con la ponderación de ese 0,4 que se obtiene en la tabla de arriba. Finalmente, por lo tanto, para una actividad de la empresa mayor de 2 años, se obtendría un volumen de producción a obtener litros mes de 7.000 y un volumen de venta aproximado de 6.600. En cuanto al análisis financiero, pasamos ahora a explicarlo, vamos a tener que definir el gasto que se va a establecer en los siguientes sitios, los cuales no he querido mostrarlo en la presentación por cantidad de números que se han establecido, iremos a grosso modo los más factores a la hora de establecer la inversión de capital inicial y cómo nos va a afectar a nuestra rentabilidad. Pero hay que hacer un estudio económico dentro de esta sección y de los siguientes puntos, que son el emplazamiento, que habrá que ver tanto el estudio contra incendio, la inversión en la planta inicial, ¿vale? Después el segundo, los equipos de instalación. Tenemos que tener en cuenta que el equipamiento lo vamos a tener que comprar de cero. Entonces, esto va a ser un aporte de capital que vamos a tener que hacer de primera mano. En tercero, las certificaciones, porque tendremos que cumplir con la normativa europea e internacional a la hora de que nuestro producto sea aceptado también y tenga sus certificados. Esto también se paga, es decir, no solo hay que cumplirlo desde el punto de vista de con el trabajo, avalar que cumplimos esa certificación, sino que además hay que pagarla para poder obtenerla. Cuarto, el mobiliario y material de oficina, que es importante, al igual que los equipos de instalación, en el mismo emplazamiento. Quinto, la materia prima. Se establecerá un precio aproximado de lo que nos va a costar a nosotros obtener un litro. Por consiguiente, los gastos energéticos y el agua, que serán dependiendo de la producción que se tenga durante el periodo de actividad de la empresa. El mantenimiento, pues no todo el mantenimiento que hagamos lo va a poder quizás hacer nuestros operarios, sino que tendremos que pedir mano externa para que nos haga ese mantenimiento a bordo. Por último, la plantilla con su salario mensual que se tiene establecido y la publicidad, importante también para darnos a conocer en el mercado. Por ello, muestro aquí entonces quizás el más factor o el más llamativo, que es la plantilla, el precio de adquisición del producto. Lo primero es decir que la plantilla va a estar establecida por un director de planta con un salario de 1.500 euros y eso sería el coste al año. Le seguiría, por lo tanto, su director de planta también, 2 operarios, una persona en administración, una de seguridad y 2 de limpieza.
tanto, nuestra empresa establecería 8 personas con un coste al año de sueldo de 155.760. Aproximadamente se ha establecido que la materia prima, aproximadamente para realizar un litro, nos costaría 20 céntimos. Por todo ello, el presupuesto final, después de haber hablado todos los puntos anteriores, para el año 0 sería el siguiente. Se tiene una inversión en emplazamiento, equipo de instalación, así como el know-how de que nos enseñen a operar y llevar a cabo nuestra empresa, la certificación y licencia, mobiliario y material de oficina del año 0, que hace un total de 432.000 euros. El resto de años varían los factores. ¿Por qué? Porque no se produce lo mismo, no se consume lo mismo, en fin, una serie de ítems que se han establecido para hacer una ponderación lo más aproximada posible sobre el coste que va a tener por año cada empresa. Por ejemplo, se puede ver cómo la materia prima cambia respecto a lo que nosotros vamos a estar produciendo. Y además, por todo ello, del estudio que habíamos tenido antes, nosotros tenemos que establecer un precio de salida al mercado. Al fin y al cabo, nuestra empresa quiere obtener dinero. Entonces, sabiendo lo que nosotros vamos a gastar o esa predicción de lo que vamos a gastar con esos presupuestos que tenemos anteriormente, se estima que lo más conveniente es que el precio del botellín sea de 2,5 €. Del botellín de 0,33, el precio. De esta forma se consigue que sea una cerveza igual o incluso más barata que la que ya existe en el mercado, haciéndola atractiva desde el punto de vista económico y además aportando rentabilidad a nuestra empresa. Por lo tanto, con las ventas previstas según la producción que habíamos descrito anteriormente, daría ese número de botellines y, por tanto, ese ingreso anual en euros. Me establezco hasta el año 3 porque ya la producción se mantendría constante como se había estudiado, de forma que el ingreso también sería constante aproximadamente en esa cantidad. Por todo ello, finalmente se hace nuestra materia de rentabilidad, en el que se tiene un estudio a 10 años de el dinero que pudiera dar nuestra empresa, el capital. Establecer que también se ha puesto el IVA del 35% para hacerlo lo más parecido posible a la simulación en los cálculos y, por lo tanto, como se muestra, en un principio sí hay que hacer una inversión de capital inicial que nos arrastraría una deuda durante los 4 primeros años. El año 0 sería el año de inversión en el cual yo no estoy produciendo todavía. Yo empezaría a producir a partir del año 1. El año 0, entre que buscamos todas las normativas, se aprueba, se construye y demás, no se obtiene un beneficio. A partir del año 1 sí. Entonces, ya en el cuarto año del que yo estoy produciendo, sí ya nos saldría un balance positivo y al cabo de 10 años, como se muestra, se consiguió una rentabilidad del 40% del capital que se había invertido inicialmente, haciendo un promedio del 3,38% anual. Por lo tanto, se demuestra que el producto es viable y que es rentable. Bueno, pasamos al impacto medioambiental y en esta sección se va a analizar el impacto que va a tener la planta debido a la fase de construcción y a la actividad industrial que va a tener la planta una vez que se ha construido. Los puntos que vamos a ver, vamos a empezar por el impacto sobre la atmósfera. La fase de construcción, los camiones y maquinarias y todos los vehículos que van a pasar por la zona van a emitir gases contaminantes, ya que serán motores de combustión. En cuanto a la fase de explotación, los consumos energéticos de la propia nave de cerveza y los gases de combustión generados a partir de la fabricación de cerveza pueden llegar a tener problemas como de fuga de gases y filtraciones de ruido al exterior. En cuanto al impacto sobre la hidrología, el agua residual que se generará debido a la fabricación de cerveza se va a vertir directamente a la red pública de fecales para que sea tratada antes de ser vertida al mar. En este punto hay que tener especial cuidado con los vertidos de aceite o combustibles que puedan ser vertidos al terreno, pero con las precauciones y medidas necesarias esto no supondría ningún problema. En cuanto al impacto sobre la fauna y la vegetación, la nave va a ir proyectada sobre una superficie sin vegetación y, por lo tanto, el efecto sobre la vegetación no se verá perjudicado. En cuanto a la fauna, la explotación industrial de la nave puede generar algún impacto debido al movimiento de los vehículos y maquinaria necesaria. En cuanto al impacto socioeconómico, la creación de una nueva actividad industrial, la creación de la nueva nave y el transporte de producto final es un impacto positivo, ya que contribuye al desarrollo industrial de la zona donde va a ir la planta
y generando nuevos puestos de trabajo, tanto puestos de trabajo directos de los trabajadores de la nave y puestos de trabajo indirectos como pueden ser transportistas, etcétera. En cuanto al impacto visual, este punto no es un punto realmente importante, ya que la nave va a ir en un sitio donde no dispone de ningún interés cultural y por eso no es un punto de vital importancia. Pasamos a las medidas preventivas, que las medidas más importantes para minimizar los impactos mencionados en el apartado anterior pueden ser una medida contra el ruido, como pueden ser un aislamiento de la nave para evitar que el ruido salga al exterior. Y otra medida puede ser la medida de reducción de consumo de agua, que sobre todo durante la fase de construcción se van a adoptar medidas de consumo tanto para la elaboración de materiales de construcción así como la limpieza diaria de las instalaciones. Y por otro lado, también vamos a adoptar unas medidas generales para reducir el impacto medioambiental, como es la formación al personal de la planta, con medidas preventivas y respetuosas, como reducción del consumo del agua o compartiendo vehículos para desplazarse al trabajo. Y por último, vamos a instalar numerosos puntos de reciclaje sobre la nave para que los operarios puedan verter sus desechos personales e incluso desechos de oficina, como puede ser el papel y cartón. Y esto es todo. Gracias a todo el mundo por su atención. Muchas gracias.